Dice que el orgullo se esconde en nuestro menosprecio con la debilidad de los demás. Se esconde por medio de nuestro desprecio a la debilidad de los demás, a nuestro menosprecio a la debilidad de los demás. ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Comienza a hincharse. Número 3, el orgullo nos hace superficiales. Le damos demasiada importancia a la percepción que tengan los demás de nosotros y hacemos a un lado cómo está nuestro corazón. Eso es algo como que, o sea, no importa lo que yo viva en la intimidad, si en mí se ve como que yo soy un hombre de Dios, eso es totalmente orgullo. ¿Y qué pasa con eso? Que el único que lleva nuestra adoración es Jesús. ¿Y qué pasa con nuestra vida cuando le damos cabida al orgullo? Nos comenzamos a hinchar, hermano. Número 5, ignoramos a los demás. Nosotros honramos a los que creemos que el mundo considera dignos de honor. Y entre muchas cosas más que nos llenan de orgullo. ¿Y qué hacen? Nos soplan. Y entonces, este somos tú y este somos yo cuando estamos hinchados por el orgullo. ¿Qué pasa cuando estamos inflados? Cuando el orgullo se apodera de nuestras vidas, nada entra. Miren cómo está este globo. Cuando el orgullo se apodera de ti, de mí, nada entra. El Espíritu Santo de Dios no puede morar en un cuerpo inflado. El Espíritu Santo de Dios no puede actuar en un cuerpo inflado, porque nada entra. Nada puede entrar en un cuerpo inflado. Y vamos a dejar el globo a un lado para seguir ahora con el globo. Y vemos el ejemplo de los fariseos, de los saduceos, de los escribas. Dios mío, esta era gente que tenía demasiado conocimiento en la ley y tuvieron al frente al Mesías y le rechazaron, cegados e hinchados en su conocimiento, en su religiosidad y en su orgullo. Tanto conocimiento y orgullo no les dejaba apreciar las maravillas y el amor de Dios, que estaba, y es impactante porque Dios estaba dispuesto a cambiar ese foco de la religión por una relación con ellos. Y nunca fueron capaces de verlo, cegados bajo su propio conocimiento, hinchados por su orgullo. Que si Jesús sanaba el día de reposo, que si se sentaba con pecadores. Yo no olvido el versículo donde habla exactamente que Pilato decía, sé que por envidia lo han entregado. Y es que así trabaja el orgullo. Porque el conocimiento sin el Espíritu Santo de Dios es egoísta, es dañino, es manipulador, es egocentrista, es juzgador. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:15, que lo tengo aquí por aquí. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Y algo que a mí me mata mucho es saber que Dios conoce nuestro corazón. Eso es algo fuerte porque el Señor conoce las intenciones de cada una de nuestras acciones. Y tú puedes querer poder parecer lo que tú quieras, pero al final el Señor sabe por qué haces y no haces las cosas. Y esto me impactó bastante. ¿Qué pasó en Mateo 18? En Mateo 18, la fama de Jesús estaba a tope, o sea, Jesús era conocido en muchos lugares y el orgullo se apoderó de los discípulos de Jesús. Y le hicieron esta pregunta bien orgullosa, de verdad. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y a mí lo que me mata es cómo Jesús responde. Jesús responde trayendo a un niño. Mira, cuando nosotros estudiamos acerca de la vida judía y todo eso, los niños no eran contados. O sea, los niños eran como lo mínimo. Eso no era como ni parte de la historia. No sé si ustedes han visto en varias escenas en que decían, hey, deja que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Y me vino los discípulos y que échate para allá, no sé qué, porque así era. O sea, en ese entonces los niños no eran ni contados, eran como lo mínimo. Y el Señor no solamente trae a un niño y lo pone en medio, sino que dice, y se vuelven como Él. ¿Y saben qué simboliza? ¿Qué significa? Y se vuelven como Él. Significa cambio de corazón.
hazme como un niño es volver a la humildad y a la sencillez de corazón. Y eso me marcó bastante. Regresamos a nuestro globo. ¿Usted ha visto mi globo? Aquí está. Ok, regresamos al globo. ¿Sabes cuál es la única manera en que Dios actúe en una persona orgullosa? La única manera en que Dios pueda trabajar en una persona orgullosa, lastimosamente, quebrantándola, explotándola. Es la única manera en que podemos salir de ahí. El Señor nos explota, nos quebranta, nos vuelve polvo. Dice Mateos 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y muchas veces Jesús va a tener que humillarnos para poder salvarnos. Nosotros lo vemos como que bien de Jesús y yo por acá, pero muchas veces el Señor va a tener que humillarte para poder salvarte de ti mismo, porque el mundo necesita menos críticos y más lavadores de pies. No sé si estaba en el día que yo comentaba acerca del lavado de pies. El Señor nos mandó a lavarnos los pies los unos a los otros. Y eso es lo que Jesús espera. Menos críticos y más lavadores de pies. Eso es lo que Jesús espera de ti y de mí. Dice la palabra de Dios, sigamos. Dice, el amor edifica. ¿Qué significa edificar? Infundir. ¿Y ustedes saben qué significa infundir? Es transmitir, inculcar, contagiar, provocar. O sea que a diferencia del orgullo, el amor trae crecimiento. Y es algo que me impacta, saber que el orgullo te sopla y el amor te expande. Quiero que se queden con esto. Si algo se les olvida, esto no. El orgullo te sopla, pero el amor te expande. Y Dios espera que tú y yo nosotros seamos portadores del amor de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Mostrando que el reino de Dios es para todos, mostrando el amor de Dios que revierte este sistema de valores por el sistema de valor de Cristo, que es un liderazgo de servicio, que es una generosidad radical, que es hacer la paz, que es perdonando, que es viendo correctamente la suciedad de mis hermanos. ¿Saben por qué? Dice que Pedro le decía, entonces lávame todo. Y Jesús le dijo, o sea, yo se lo estoy parafraseando. Y Jesús le dijo, no, Pedro, calma, ¿qué te pasa? Tú estás limpio. Solo lavaré tus pies son los que están sucios. Eso es lo que el Señor quiere, que veamos bien la suciedad del otro, porque su suciedad no define quién es Él, porque yo conozco un Dios que puede limpiarlo todo, que puede cambiarlo todo. Yo no sé qué Dios tú le sirves, pero yo conozco un Dios que lo puede quebrar todo, que lo puede transformar, que lo puede renovar, que puede hacer las cosas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere de tu conocimiento, Dios quiere que lo conozcas a Él. Y no sé por qué nosotros poseemos como un mal concepto del amor. Yo no sé por qué creemos que el amor tiene que ver con que no te reprendo, no te regaño, no te digo, hey, esto está mal. No sé por qué creemos que el amor, como que si Dios nos mostrara un amor alcahueta, que acepta el pecado, un amor injusto. O sea, no sé qué clase de amor nosotros recibimos de Dios que queremos, de que no, yo no puedo mostrar el amor de Dios porque me agarran. No, ¿qué es eso? Cuando en realidad el verdadero amor está conectado con virtudes como la honra, el compromiso, la valentía, el perdón. El amor es más que estar de jugador sentado como el Espíritu Santo, hermano, eso está mal. Hermano, ese pantalón no, hermana, ese cabello no. El amor es más que eso. Entonces, queremos como encajonar a nuestro Jesús en un amor que no existe, un amor de religión, porque el amor se niega a sí mismo, buscando el bien de los demás. El amor no es egocentrista. El amor se niega a sí mismo, buscando el bien del otro. Y eso, miren, aquí entre nosotros, una de mis historias favoritas de la Biblia es la historia de la samaritana. ¿Por qué? Porque lo primero que hace mi Jesús es destruir un sistema, destruir algo que se estaba moviendo en la sociedad. Ya les voy a explicar por qué. Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí por factores como el abandono de las leyes de Dios, porque los samaritanos no eran judíos puros, porque mezclaron la fe de Dios y a la vez con su raza de paganos, porque practicaban idolatría, por muchas cosas, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y el Señor vino quebrantando, destruyendo un sistema que se había creado. Y eso me mató. O sea, el Espíritu Santo estaba
Jesucristo estaba destruyendo algo que se decía, es que tú y yo no nos topamos, yo no paso por aquí, tú no pasas por acá. Número 2, en esta historia, Jesús le muestra su necesidad, usándose a sí mismo como referencia. El Señor le dice, dame de beber. Y él quizás no tenía sed, pero él estaba mostrando la necesidad que ella tenía, usándose a él como referencia. Y usándose a él como referencia, le dio la respuesta y la solución. Y le muestra su estado y la realidad de por qué tenía esa necesidad. Jesús lleno de conocimiento, de amor. ¿Con qué intenciones vemos la debilidad de otros? ¿Cuál es la intención por la qué es lo que nos alimenta de ver la debilidad de otros? Porque al ver la debilidad de otros deberíamos actuar como Jesús, mostrar la necesidad y usarnos como referencia, de ejemplo, de apoyo, de ayuda, mostrando su estado y la realidad de por qué se necesita el cambio. Pero en realidad nosotros hacemos como Jesús, nosotros mostramos ese conocimiento en el amor de Dios. Nos quedamos con esa pregunta. Vamos a seguir leyendo del capítulo 4 al 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Algo bien curioso de estos capítulos es que esos tipos estaban llenos, algo bien curioso era que estaban llenos de tenían poco conocimiento de Dios y tenían mucho conocimiento de los ídolos. Y eso pasa en la actualidad, porque podemos tener la boca llena de Dios y el corazón bien lejos de las prioridades de Jesús. Nosotros podemos estar hablando palabra y el corazón bien lejos del reino, de traer el reino y su justicia a esta tierra. Muy lejos de eso, de verdad. Podemos tener la boca, podemos conocernos toda la Biblia de arriba abajo. El diablo se la sabe también. El diablo se la conoce perfectamente también. Y muy lejos nuestro corazón de las prioridades del rey. Y me encanta porque por eso Pablo inicia con un tema que ellos comprendían, para darle a conocer que ellos no sabían nada. Dice Juan 9:39. Entonces Jesús les dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que ven que en realidad son ciegos. El Señor vino a demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. ¿Será que nosotros nos creemos muy buenos? Cuando venimos a los pies de Cristo nos creemos muy buenos y muy santos. Yo me quedo impactada de eso. ¿Será que nosotros nos creemos muy buenos y olvidamos que todos los días hay una lucha con la carne, hay una lucha con los pensamientos, hay una lucha con el corazón? Que esta carne no se va a cansar de pelear contra el espíritu que mora en ti. ¿Y sabes quién va a ganar todos los días? Aquel que alimentes. Si alimentas la carne va a ganar. Si alimentas el espíritu va a ganar. Pero no es una lucha de hoy y que mañana no, es una lucha constante. Nos creemos buenos. Gana el que alimentes. Y quiero decirte algo de parte de Dios. Sí, no sé si es un regaño de parte del Señor, pero el conocer de Dios no te alimenta. El conocer de Dios no nos alimenta. El conocer a Dios nos alimenta, porque cuando nosotros conocemos a Dios, entendemos que el Señor no busca sacrificio, sino misericordia, porque Él no vino por los justos, sino por los perdidos, para traerlos al arrepentimiento. Entonces, enfoquémonos en eso. Dios mío, se pierden las almas, se va la gente del pueblo del Señor, no estamos cuidando el pueblo de Jesús. Por tanto conocimiento de Dios, pero por poco conocimiento con Él, con intimidad con Él. Santo Dios. Y eso es lo que hace el orgullo. Te hace aprobarte y ver a los demás por un lente de menosprecio. Y Jesús no es eso. Obviamente, si tú conoces a Dios, entiendes perfectamente que no hay ni un poder sobre ningún supuesto Dios ajeno. Y eso hacía que no se produciera ningún cambio en la carne. O sea, para ir con el versículo y con lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? No había ningún cambio en la carne.
Pero el hecho no estaba en que si era pecado o no era pecado esa carne. El hecho está en que entre más tú conoces a Jesús, menos importancia le das a tales cosas y más importancia le das al reino de los cielos aquí en la tierra. Porque tú vas conociendo que Dios es el único Dios verdadero. Y cuando tú conoces a Jesús, muy poca importancia tiene si una carne fue sacrificada a un ídolo o no, porque tú conoces quién es tu Dios. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Vamos al vamos a leer del 7 hasta el final. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar donde de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Gloria a Dios. Este texto nos habla de los débiles en la fe. De aquellos que tienen poco conocimiento del Espíritu Santo de Dios, que son las mismas personas que te dicen que está bien hacer y que no está bien hacer. Hermano, es que yo siento que usted no debe hacer esto, hermano, y nos las pasamos la vida haciendo eso. Pocos conocedores del Espíritu Santo de Dios, porque nos creemos el Espíritu Santo de Dios. O sea, yo tengo el papel de Holy Spirit aquí. Hay 2 que 3 hermanos que tienen el ministerio de Holy Spirit aquí. Y quieren decir, hermano, usted se pinta el cabello todos los meses. Entonces, esto me inquieta mucho, porque esto no tiene nada que ver con la relación con Dios, ya que esto no te acerca a Dios ni te aleja de Dios. No eres superior o más fuerte o más maduro por practicarlo, como no eres inferior y débil por no practicarlo o no participarlo. Pero ¿qué pasa? Que era lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Que el hermano más conservador pensaba que era mejor cristiano por aquel que se sentía libre de hacerlo. Que la hermana que usa el cabello natural así como yo, que no nos pintamos el cabello, se cree más espiritual y mejor cristiana que la que se hace mechas todos los meses. Eso es lo que pasa. Que el hermano que la hermana que va en falda jean de esas así abajo de la rodilla, todos los cultos, se cree mejor cristiana que la que va en jeans. Hermano, si a usted le afecta que una hermana vaya en jeans, pregúntele la talla y regálele falda, pues. Gloria a Dios, bendígala. Pero se trata de eso. O sea, estamos viendo de que el ser muy conservador o te lleva al orgullo que te hace creer que eres mejor cristiano que alguien que se siente libre de hacer tales cosas. Y por eso dije desde un principio que teníamos que pedir al Espíritu Santo que abriera nuestro entendimiento, porque aquí estamos hablando de bastante libertad cristiana y necesitamos madurez para esto. Entonces, esto te hace caer en el orgullo, porque todo lo que no se basa en el amor es pecado. En el caminar del Señor es así. ¿Con qué intenciones tú dices o haces cosas? Está el amor, es la base de las cosas que haces para el Señor, con el Señor, para con otros. O sea, esas son preguntas que nos tenemos que hacer nosotros mismos para autoexaminarnos. ¿Cómo está nuestra vida? Porque nuestra primera prioridad debe ser amar y edificar a nuestros hermanos. Yo nunca voy a olvidar una vez que yo oraba y le decía al Señor, Señor, yo deseo que tus pensamientos sean mis pensamientos, que tu corazón sea mi corazón. Y el Señor conociendo mis intenciones, porque yo dije, bueno, si yo tengo los pensamientos del Señor, yo soy santa. Y ¡pum! Dándome en el orgullo. Y el Señor dice, tú quieres mis pensamientos y mi corazón. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor me hizo comenzar a padecerme por otros.
comencé a sufrir lo que otros sufrían, gente que yo ni conocía. Yo lloraba, pues si yo veía las noticias y un muerto, yo decía, ¿y si se perdió esa alma? Y me iba quebrantada, no podía ver historias de Afganistán, no podía ver nada, estaba demasiado vulnerable. El Señor comenzó a trabajar en mi corazón, porque, yo quería ser santa, porque yo pensaba que se trataba de mí. Y hermano, yo tengo que decirles algo, el evangelio de Dios, no, el reino de Dios no se trata de ti ni de mí, se trata de Cristo. Yo pensaba, yo dije, bueno, eso me va a hacer más santa, eso me va a hacer agradable a tus pies, a tus ojos, a ti, mi Dios. Ay, el Señor sí ve, ¿qué? No, tú estás pensando mal. Lo que yo te voy a hacer es comenzar a que sientas lo que yo siento. Y eso fue, yo le decía a Dios, no, yo no quiero esto. Ya después. Pero el Señor trabaja así, porque a veces pensamos que todo está centrado en ti, en cómo te vean los demás, en qué piensan los demás de ti. Y no es así. El Señor quiere más que eso, porque nosotros somos instrumento de Dios. Y yo tengo una pregunta para hacer. Dice, ¿qué sería la comida de ídolos sacrificada para ti? Los ídolos varían según las culturas, según los países. Por lo menos, para uno, sentarse a tomarse una copa de vino con su esposa no es pecado. Pero para un hermano que fue libre del alcoholismo, usted es piedra de tropiezo, hermano. Lastimosamente, usted es piedra de tropiezo para alguien que lo vea tomando alcohol y que viene siendo libre del alcoholismo. Porque ese hermano no tiene la fuerza de voluntad para tomarse una copa de vino con usted. Entonces aquí entra la madurez del Hijo de Dios. Porque hay muchas cosas que como maduros en la fe podríamos hacer. Pero aquí viene lo que me voló la cabeza en la mañana de hoy. La pregunta que me voló la cabeza. ¿Qué estamos qué hace? Espérense. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor a otros? Y eso me voló la cabeza, porque entonces deja de ser algo egoísta y se enfoca en los demás. Porque yo como madura yo diré, yo puedo hacer tales cosas y yo me siento bien. A mí me han preguntado, ¿y qué? Yo puedo ver cierto programa de televisión y yo, pregúntale al Espíritu Santo si eso lo aleja o lo acerca a Dios. O sea, yo no soy el Espíritu, yo no sé si eso a ti te va a afectar o no te va a afectar en tu caminar con Dios. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿esto me aleja de ti, más cerca a ti? No más cerca ni me aleja a ti. O sea, estas son cosas que uno lleva cuando lleva una relación con el Espíritu Santo de Dios y no tiene nada que ver con el conocimiento. Y eso es lo que yo quiero dejarles el día de hoy. No tiene nada que ver con el conocimiento, sino con el conocimiento de Dios y con Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor a otros? No podemos estar acercando a las personas a nosotros, tenemos que estar acercando a las personas a Cristo. No podemos ser piedra de tropiezo para otros, porque el Señor le da duro a aquellos que son piedra de tropiezo para sus hijos. Lo podemos ver en la palabra de Dios. No es relajo que todo aquello que nosotros sembramos cosechamos, no es relajo. No podemos estar hiriendo corazones, dañando personas. Y yo soy bien igualada y lisa con Dios a veces. Yo una vez le pregunté a Dios, entonces mira cómo yo le dije a Dios. Yo dije que Dios, yo estaba brava por una cosa que había pasado en la iglesia. Y yo le dije, Dios, entonces yo tengo que estar cuidándole el corazón a todo mundo. Y yo me quedé callada. Cuando yo terminé ese mundo, yo escuché al Espíritu Santo decirme, exacto, a eso te mandé yo, a cuidar los corazones de tus hermanos. Y yo quedé como que, pum, pum, yo misma me golpeé, porque yo sentí que el Espíritu Santo me habló directamente, a eso te llamé, a cuidar el corazón de tus hermanos. Y hoy yo sé que hay alguien aquí, porque el Señor me viene hablando de una persona o varias, en realidad no sé. En la mañana de hoy el Señor me venía hablando de una persona que está aquí en el Zoom. No lo conozco, pero el Señor quería decirte algo y yo quería hacerlo al frente de todos. Yo quería pedirte perdón si la iglesia a ti te lastimó, porque Jesús no es eso. Jesús no es eso. El Señor me decía que te pidiera perdón si te habían lastimado dentro del templo del Señor, porque Jesús no es eso. Y también quiero decirte algo de parte de Dios. Una cosa es que me hagan daño y otra cosa es que me dañen. Una cosa es que mi hermano Fitín me haga daño y otra cosa es que yo permita que eso me dañe en mi interior. Entonces,
si tú estás aquí y has sido lastimado por la iglesia, quiero que sepas que Jesús no es eso y que Jesús es experto sanando, transformando y quebrantando, liberando, y necesitamos perdonar, necesitamos perdonar. El Señor una vez me regaló una visión yo estaba acostada y el Señor me enseñó un estadio, y era un estadio lleno de luces, lleno de luces. Y Jesús me decía, en esto han convertido mi templo, en un lugar de luces, en el cual pelean qué luz brilla más. Y entre tanta luz han quedado ciegos. Así me decía el Espíritu Santo de Dios. Entre tanta luz hemos quedado ciegos. Porque estamos dentro de la iglesia de Dios viendo quién es el más espiritual, quién es el más santo, quién es el que mejor se viste, quién es el que menos debilidad muestra, quién es el que... Estamos en el templo del Señor buscando ver quién brilla más. ¿Quién brilla más? Y olvidando que esa luz que tú eres es para alumbrar a las tinieblas. Hermano, deja de ser reflector del templo y comienza a alumbrar a donde no hay luz, a donde no hay luz. Así como dice la palabra de Dios, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Tómatelo a pecho y siente que nadie va al Hijo si no es por medio de ti. Sé el camino para que otros lleguen a Jesús, no a ti ni a tu conocimiento, sino que muestres el amor de Dios adelantado, el amor que Dios quiere que ellos conozcan. Muéstralo por adelantado a otros. Porque, hermano, ya para ir terminando, esto no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de obedecer a Dios. Nosotros no podemos vivir inútilmente. ¿Y saben qué habla la palabra de Dios? Amar a los demás es acto de obediencia. El Señor, mira, nosotros no necesitamos revelación para aquello que Dios dijo sí y no. Así como cuando me preguntan de que no, que me gusta el muchacho y el muchacho no es cristiano, hermana, yo digo desigual. En la palabra del Señor que le dice, ya, eso no necesita revelación. Que si usted está acostándose con su novio, la palabra de Dios que le dice, eso no necesita revelación. Entonces, así mismo es el amor para con otros. Así de sacrificado es. Porque esa es obediencia al Padre. Y eso es lo que el Señor quería mostrarnos el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mí esta palabra. Espero que puedan comentar, hacer preguntas, hablar. Le paso el control a mi hermano Fitín. Les amo y les bendigo.